dulceros, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Les quiero dar la bienvenida en el canal Dulce Detalle. Saben que todos los jueves son jueves de miedo aquí en este canal. Aquí vamos a contar sucesos paranormales realmente verídicos que le hayan pasado a mi familia. Sin más que decir, yo me despido, así que vamos a escuchar el video. Bye. Hola, este es el segundo jueves de terror de historias de miedo. Esta historia que les voy a contar me sucedió en el pueblo. Era la primera vez que iba a visitar allá Día de Muertos. Fui a visitar a mis familiares. Y justamente me tocó la noche que van a velar. De hecho, no me lo esperaba. Yo ahí antes hacían una pequeña reunión en el pueblo y pensábamos que hasta ahí se iba a acabar el día, porque ellos ponen unas ofrendas muy bonitas. Cada uno se esmera en ponerle para sus familiares su pan, su comida, lo que le gustaba tomar, y es algo hermoso. Esa noche, terminando la reunión, me dijo mi tía: ¿saben qué? Se van a dormir temprano porque nos vamos a ir en la madrugada a velar al panteón. Eso sí, no me lo esperaba. Cuando me dijeron velar al panteón, sí me entró un poquito de escalofrío. Nos dormimos como a las 9 de la noche y a las 12 en punto mi tía nos empieza a llamar para que vayamos. Nada más estaba mi prima, mi tía y yo. Fuimos los únicos que fuimos al panteón. Salir a esa hora del pueblo nos da mucho miedo, porque son muy oscuros los pueblitos. De hecho, la noche es tan densa que los foquitos que están en las casas que están alrededor parece que se los come la oscuridad. Y mi tía llevaba su bolsa de flor de cempasúchil, llevaba agua, un banquito para sentarse. Y pues para mí ser la primera vez, pues sí fue algo terrorífico, algo sí me daba miedo salir a esa hora. Pero iba con mi tía, iba con mi prima, pues bueno, ya conocen el camino, pues vámonos. Y en los pueblos pues no hay mucho ruido, se escucha de todo, perros llorando, los burritos se escuchan como rebuznan en la noche, como hay perros que parece que están correteando a alguien. Escuchas grillos, el viento se escucha muy tenebroso porque golpea los árboles y se escucha cómo los árboles se mueven de un lado al otro. En el camino se escuchan tus pisadas. De hecho, es tan silencioso que cualquier ruido que escuches que no sea entre el grupito de 3 personas que íbamos caminando, ya se hace raro. Antes de llegar al segundo pueblo, escuchábamos que alguien venía en el camino, alguien venía hacia nosotros. O sea, a mí sí me dio mucho miedo. Se escuchaban las pisadas de cómo se venía acercando la persona. Ahorita pues, tenemos celulares, los celulares nos iluminan un poco más, pero anteriormente ocupábamos lámparas, ocupaban lámparas. Teníamos que ir por pilas de esas grandotas para que la lamparita apenas si nos iluminara donde vamos pisando. Aunque levantáramos la lámpara, no se veía quién venía. Y sí, pues me dio mucho escalofrío. Mi prima están muy acostumbrados a eso, o ya tienen noción de qué es lo que pasa. Sí me dijeron: tranquilo, no pasa nada. Pero la persona se escuchaba que se acercaba hacia nosotros. Llegó el punto de que ya la dejamos de escuchar. Y pues sí nos sacamos de onda, ¿no? Mi tía y mi prima muy tranquilas, pero yo sí como que ¿qué pasó? ¿Dónde se fue la persona? Más adelante se escucha el agua del río, cómo viene el río.
De hecho, yo no conocía las luciérnagas. Es la primera vez que yo las vi a las luciérnagas. Cómo prenden y se apagan cada ratito. Se ven hermosas. Cómo prenden y apagan. Para cruzar el río nos teníamos que quitar los zapatos, tenis que trajéramos para cruzar el río, no mojar nuestro calzado. Pasando esa parte del río, vimos que venía otra persona, pero esa persona traía su lamparita. No me dio tanta tranquilidad, pero pues venía con su lamparita, venía silbando. Y esa persona sí pasó al lado de nosotros. De hecho, hasta todavía nos saludó. Bueno, pues imagínate ver gente a esa hora, si saca un poquito de onda. Más adelante, pasando esa persona que nos pasó, antes de llegar al panteón, se escuchaban a los alrededores, al lado de nosotros se escuchaba cómo la gente va caminando, cómo la gente viene, la gente va. Tú volteas hacia los lados, pero no ves absolutamente nada. Entonces en eso le digo a mi tía, ¿qué se escucha, no? Entonces en ese momento mi tía me dice, hijo, dice, son las almas de los muertos que van a visitar a las personas que ya les pusieron sus ofrendas. Y en ese momento me dio un escalofrío. Y se escuchó un buen rato, se escuchó bastante. De hecho, el recorrido de donde salimos al panteón es aproximadamente de 1 hora, un poquito más de 1 hora de camino. Y caminar así en la oscuridad, hombre, da mucho miedo. Ya cuando empezamos a llegar al panteón, empezamos a ver luces en el panteón, empezamos a ver luces, empezamos a ver velas prendidas. Ya me empezó a dar un poco más la calma, porque ya empecé a ver gente ya con sus lámparas, ya con sus velas, ya que iban prendiendo, ya que también iban agarrando camino hacia el panteón. Ya me empecé a tranquilizar un poco. Pero ya cuando llegamos al portón del panteón, que está en una lomita, fue lo más hermoso que haya visto en mi vida. La gente compartiendo momentos con sus difuntos, con sus familiares, las tumbas todas adornadas, y de hecho se quedan toda la noche a velar ahí. En la madrugada llega un padre, da misa, y entonces cada persona y cada familiar empieza a recoger las velas que con mucho cariño les dejan a sus difuntos. Pero de verdad que nunca voy a olvidar ese camino que recorrimos de la casa de mi tía hacia el panteón. De verdad que iba con los nervios de punta. Pero bueno, amigos, este es otro más de mis relatos. Recuerden que esperamos sus historias aquí en nuestra caja de descripción y en nuestras redes sociales. Que tengan muy buena noche, muy buenas tardes o muy buenos días. Gracias. Bueno, esta historia nos pasó a todos en la familia. Nos mudamos de casa y llegamos al nuevo lugar. Donde se encontraba la nueva casa, pues eran terrenos baldíos. Prácticamente apenas estaba empezando a habitar. Pues para nosotros, éramos unos niños, pues era maravilloso porque vivíamos en un departamento. Al llegar aquí, pues éramos más libres. Y todo eso pues era bonito. Aquí el punto está de que en las noches se escuchaban ruidos raros. A lo mejor un poco más niño pues no lograbas entenderlo, pero yo veía la preocupación de mis papás al escuchar esos ruidos. Pasado las 12 de la noche se escuchaban lamentos en las calles, como si una señora gritara. Pues mis papás no nos decían nada, decían que era normal, que no pasaba nada. Pero hoy en día nos comentan que sí eran lamentos que se escuchaban en la parte exterior, y a esos lamentos los acompañaban siempre aullidos de perro. Cuando se escuchaban esos lamentos, yo recuerdo que los perros también empezaban a aullar, empezaban a llorar, y se hacía todo una revolución con los perros. Cuando llegamos aquí, pues no teníamos tampoco un zaguán, sino teníamos una puerta provisional de lámina, y en muchas de las ocasiones se escuchaba cómo abrían la puerta, se escuchaban los ruidos que
que querían abrir la puerta como si alguien hubiese llegado, alguien lo hubiera abierto y se hubiera pasado adentro de la casa. Pero ¿cuál era la sorpresa? Que cuando nos asomábamos, la puerta se encontraba totalmente cerrada. Totalmente cerrada. Es inexplicable de dónde venían esos ruidos, si no teníamos casas a los lados, ni enfrente, ni atrás, ni a los lados. Pero se veía claro cómo abrían la puerta, el ruido que hacía la puerta para poderla abrir, y cómo atoraban un polín que poníamos para trancar la puerta, para que no se metiera. Aparte de eso, ya cuando estábamos dentro de la casa, ya durmiendo, se escuchaban pisadas en la parte de afuera. Se escuchaba como si gente caminara, gente ambulara. Mis papás pues paraban a ver quién era y pues la verdad es que no era nadie. Una de esas yo recuerdo que a mí me dio mucho miedo y estaba despierto en la cama. Tenía un gato abrazando. Yo recuerdo que mi gato se quedó viendo de manera fija hacia una pared de la habitación, de un cuarto que teníamos, un cuarto de aproximadamente 5 metros por 5 metros, era un cuadrito, era una casa provisional. Y me extrañó que mi gato se quedara viendo hacia una pared. Yo lo trataba de mover y el gato tenía la mirada fija hacia esa pared. Cuando de repente pasó una sombra blanca. Una sombra blanca cruzó de una pared, caminó en silueta humana hasta pasar por la otra pared. En ese momento, pues, tanto fue mi espanto que grité de miedo. Y mi papá y mi mamá se acercaron diciéndome que qué tenía. Y les comenté que había pasado una sombra blanca. Era como una sombra brillosa blanca que traspasaba muros. La verdad es que a mí me dio mucho miedo. Y me comentan mis papás que puede haber sido pues alguna alma que se encontraba caminando en esos momentos por ahí, buscando a dónde llegar. La verdad es que desde ese momento pues no dudo en persignarme en las noches y rezar para que no nos pase nada. La verdad es que gracias a Dios pues nunca nos pasó nada o nunca nos hicieron algo, pero los ruidos de la puerta, los pasos afuera de la casa, las sombras caminando, los gritos o los lamentos se seguían escuchando. Bueno, esa fue mi historia, espero que les haya gustado. Yo vivo en el estado de Puebla. Allá tenemos mucho la costumbre de por las noches organizarnos entre los compañeros e ir a cazar palomas. Obviamente las palomas las cazamos en el monte. Es donde llegan muchas palomitas y nos gusta comerlas asadas o rostizadas. Para esto nos organizamos entre los compañeros del pueblo para dirigirnos en donde se concentran más palomas. Llegando al punto, hicimos dos grupos de personas. Unas iban a cubrir un área y otras íbamos a cubrir otra parte del terreno a donde fuimos a palomear. Estábamos caminando en la oscuridad para precisamente no espantarlas, no se ahuyentaran, se fueran. Y nuestro asombro fue que nos empezaron a aventar piedras. Entonces pues empezamos a decir, hey, ¿qué pasó? No nos avienten piedras, nos vayan a pegar. Pero nuestros compañeros no respondían. Llegó un punto en donde nos volvimos nuevamente a encontrar.
y nosotros pues les hicimos mención de que no estuvieran aventando piedras porque nos iban a lastimar. Ellos hicieron la misma mención. Dice, no, dice, los que nos aventaron piedras fueron ustedes. Tengan cuidado, dice, no anden aventando piedras en la oscuridad porque podemos salir lastimados. Entonces ahí entramos en confusión porque no habíamos sido nosotros y tampoco había sido el grupo de ellos que nos habían aventado piedras. En ese momento estábamos platicando cuando de repente se escucha el zumbido de una piedra. Lanzaron una piedra con tal fuerza que se escuchaba el zumbido. Y al caer al piso, la piedra se desintegraba, se deshacía. Se escuchaba cómo la piedra se rompía en pedazos. Pues nosotros sí nos empezó a dar miedo, ¿no? Y de repente, otra piedra. Y caían a centímetros de nosotros. Se escuchaba el zumbido de la piedra, caía a centímetros de nosotros, a metros de nosotros, y la piedra se desintegraba. Entonces uno de nuestros compañeros, pues se le ocurrió decir, o lo dijo con certeza, dice, ¿saben qué, amigos? Dice, esto es el diablo. Dice, vamos a decirle groserías para que nos deje en paz. Y todos empezamos a ofenderlo, a decir palabras groseras, palabras antisonantes. Pero entre más palabras nosotros decíamos, más piedras nos aventaban. Se escuchaban los zumbidos de las piedras y caían exactamente a 1 metro de nosotros. Se escuchaba cómo se esparcían las piedras en nuestros pies. Ninguna piedra nos golpeó, pero caían atrás de nosotros. Tanto fue el miedo que nos fuimos para atrás y salimos del terreno donde estábamos. Salimos con mucho miedo y de ahí caminando hacia la carretera para tomar camino para regresar al pueblo, se seguían escuchando chiflidos. Se escuchaban chiflidos, pero un chiflido tan fino que yo creo que alguien normal no lo puede igualar. Se escuchaba a lo lejos un chiflido con mucha fineza. Y la verdad es que pues era mucho el miedo que teníamos. Llegamos a un lugar donde está un altar. Está una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, una imagen religiosa. Y en ese momento, en ese punto, se dejó de escuchar el chiflido. Se dejaron de escuchar las piedras. En ese momento nosotros nos persinamos, repartimos las pocas palomas que habíamos cazado y cada quien se fue a su casa. Cuando llegué a la casa, pues llegué con mucho miedo. Lo que hice fue buscar un cigarro, fumármelo. Pues dice la gente que es para quitar el aire. Y para mí pues fue algo muy impresionante. No supimos quién chiflaba, no supimos quién nos aventó piedras, pero de lo que sí estuvimos seguros fue que cada vez que ofendíamos, eran más las agresiones que recibíamos. Bueno, esa fue mi historia. Espero que les haya gustado. Se despide de ustedes, su amigo. Hasta luego. Cuando era más joven, pues nos gustaba ir a otros pueblos a echar novio, así le llamamos nosotros. Regularmente acostumbrábamos ir a cortar leña, a vender cargas de leña para ganarnos unos pesos. Ya después de estar todo el día trabajando y de ir a vender nuestras carguitas de leña, pues ya llevábamos dinero en la bolsa. Me eché un baño y me dirigí a otro pueblo. Obviamente pues vas al pueblo a
a hablarle a las mujeres, a platicar con ellas, a ver a la novia, a comprar un refresco, o sea, pasar un rato agradable. Hasta ahí todo era normalidad. Llegué, vi a los compañeros, platiqué con las amigas, compramos un refresco y el tiempo se me pasó muy rápido. Ya era pasado de las 12:30 de la noche y tomé camino a la casa. El camino a la casa, pues obviamente es un trayecto como de una media hora, unos 25 minutos. Pero el trayecto es muy oscuro. No hay lámparas, no hay postes de luz. Digamos que la luz nada más está en los puntos céntricos del pueblo. Pues me llené de valor y me dirigí a mi casa. Cuando iba en camino a la casa, pues pasé un río que divide la parte de los dos pueblos. Al pasar el río, pues ya me sentía pues ya en mis terrenos. Dije, bueno, ya voy llegando. No llevaba lámpara, había una luna grande, iluminaba mi camino. Pasando el río, me asombró mucho que en ese momento me salió un marrano. Ese marrano pues se me aventó, se me vino hacia mí. Pues en ese momento yo agarré mi sombrerito que llevaba y un cuchillo y lo empecé a torear para que no se me acercara. Entonces lo empecé a espantar con el sombrero y con otra mano el cuchillo, por si se me llegase a aventar, pues yo poder defenderme, porque se me vino con ganas de atacarme. En ese momento el marrano se da la vuelta y se echa a correr, se va corriendo y sube una loma, un cerro empinado. Pues hasta ahí pues todo iba bien, yo seguí mi camino, pero después me entró la duda, ¿no? Me entra la duda porque yo, teniendo manos, no puedo subir ese cerro corriendo, y el marrano lo subió corriendo. Cuando empecé a pensar eso, en el momento que pensé eso, sentí como mi cabeza se empezó a hacer grandota y me pesaba. Mi cabeza se me iba de lado y me empecé a sentir mal. Cuando iba llegando a la entrada del pueblo, todos los perros del pueblo se me fueron encima. No paraban de ladrarme, de aventárseme, de llorar. Y pues yo pasé hasta llegar a la casa. Cuando llegué a la casa, los mismos perros de la casa, los que estaban en la casa de mi mamá, me ladraban, lloraban, aullaban. En ese momento me dirigí a donde estaba mi papá, le saqué un cigarro de su bolsa y me lo empecé a fumar. Empecé a sentir cómo mi cabeza empezó a regresar a la normalidad. En ese momento pues pensé que el cigarro pues precisamente había ahuyentado ese aire que yo tenía o que había adquirido al momento que se me apareció el marrano en el camino. Pues la verdad es que ya no se me volvió a aparecer, pero para mí fue algo sorprendente cómo un marrano con sus patas pudo haber escalado casi de manera vertical. Es impresionante. Bueno, fue la única vez que me pasó. Espero que les haya gustado esta historia. Y no duden en seguir mandándonos sus historias para poderlas contar. Saludos a todos. Hasta luego. Suscríbete.